Bienvenidos a la Iglesia Bautista El Olivar en casa. Nos alegra muchísimo que habéis elegido acompañarnos hoy. Esperamos que la predicación de hoy os sea de bendición. Buenos días, espero que estáis todos bien en casa. Hoy vamos a seguir con nuestra serie de mensajes que se llama Hechos Multiplicar. Y el título del mensaje de hoy es Buenas Intenciones. Y vamos a encontrar nuestro pasaje que es en Hechos capítulo 21, versículos 1 a 16. Hechos capítulo 21, versículo 1 a 16. Si tienes Biblia, pues puedes buscarlo en tu casa. También ponemos los versículos en la pantalla. Hechos capítulo 21, versículo 1 a 16. La Biblia nos dice: Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de ahí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos ahí 7 días, y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros complementamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe Evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: Eso dice el Espíritu Santo: Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. Y le entregaron en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los que de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: Hágase la voluntad del Señor. Después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por ese día tan precioso que nos ha dado. Gracias por ese tiempo que tenemos para enfocarnos en nuestras relaciones familiares con los hijos y con los demás. Y también gracias por ese momento en que podemos enfocarnos en quién eres tú, porque realmente estamos en tiempo de silencio y no tenemos muchas cosas para hacer, sino quedamos en casa y hacemos lo que debemos hacer ahí. Ayúdanos realmente a animarnos en tu amor, en tu gracia, en tu misericordia, y que pasamos tiempo orando por los demás. No solamente enfocarnos en nosotros mismos, sino realmente preocuparnos por los demás. Ayúdanos a entender bien lo que dicen esas escrituras para que podamos aplicarlas a nuestras vidas y que podamos realmente servirte de un corazón puro y honesto. Te pido esas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.
el consejo puede ser algo maravilloso o también un desastre absoluto. Apuesto que a todos podemos recordar algunos malos consejos que hemos recibido, ¿no? Y también quizás algunos pueden recordar malos consejos que han dado a otras personas. A veces no queremos escuchar consejos, pero debemos escucharlos de todos modos y prestarle atención. Irma Bombeck dijo, cuando tu madre pregunta, ¿quieres algún consejo? Es una mera formalidad. No importa si respondes sí o no, lo vas a recibir de todos modos. Es verdad, ¿no? Proverbios 15, versículo 22 dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Mas en la multitud de consejeros, se afirman. En términos generales, obtener consejos es una buena práctica. No vivimos solos, no somos aislados, vivimos con otras personas y personas que pueden traer sabiduría a nuestros pensamientos. Pero a veces las personas tienen muy buenas intenciones, pero dan muy mal consejos o muy malos consejos. En nuestro texto vemos a los amigos de Pablo, discípulos, amigos, hermanos en Cristo, tratando desesperadamente de darle consejos y Pablo los rechaza firmemente, caminando directamente hacia los problemas y la persecución. Estaba recibiendo muchos consejos, pero ¿eran buenos consejos o malos consejos? Pues vamos a ver. Veo dos ideas claves en ese pasaje para nosotros hoy. Para empezar, vemos la determinación de Pablo de hacer la voluntad de Dios. La determinación de Pablo de hacer la voluntad de Dios. En este texto vemos la preocupación bien intencionada, pero equivocada de los hermanos y los compañeros de Pablo. En el versículo 4, aconsejaron a Pablo que no debería ir a Jerusalén. Versículo 4 dice, y hallados los discípulos, nos quedamos ahí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu, estamos hablando del Espíritu Santo, que no subiese a Jerusalén. En los versículos 10 a 12, el profeta llamado Ágabo predice la persecución que Pablo enfrentaría si fuera a Jerusalén, haciendo que los discípulos lo insistan otra vez a no continuar su viaje hacia Jerusalén. Versículos 10 a 12 dicen, y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea a un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo. Otra vez, otra persona hablando según lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en su corazón para compartir algo con Pablo. Esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros, los discípulos, los que estaban ahí con Pablo, y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Pero lo sorprendente de ese pasaje es que a pesar de esas claras advertencias del Espíritu Santo del peligro, Pablo persistentemente se negó a alterar su plan para avanzar hacia Jerusalén. No quería cambiar sus planes. ¿Por qué? Ahora, la pregunta que probablemente está en la mente de todos es esta. A la luz de las advertencias obvias del Espíritu Santo sobre los peligros que va a acompañar el ir a Jerusalén, ¿se equivocó Pablo de ir a Jerusalén? Creo que Pablo tenía razón por las siguientes 4 razones.
Primeramente, otros 2 versículos implican que fue la voluntad de Dios que Pablo fuera a Jerusalén. No solamente lo que vemos aquí, sino que hay otros versículos que hablan de que fue el plan de Dios y el plan del Espíritu Santo que Pablo fuese a Jerusalén. Mientras aún estaba en Éfeso, Pablo les dijo a los ancianos de Éfeso, si recuerdas los mensajes sobre Hechos capítulo 20, en versículo 22, dice, ahora, he aquí, y Pablo está diciendo, ligado yo en espíritu, no solamente en su propio espíritu, sino también con el Espíritu Santo, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. En el texto de hoy, Pablo fue tan firme en su convicción de que ir a Jerusalén era la voluntad de Dios, que aquellos que lo habían estado aconsejando a no ir finalmente, admitieron que, después de todo, esta debe ser la voluntad de Dios. En el texto que hemos leído, versículo 14 dice, y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Ellos tuvieron que reconocer de lo que quería hacer Pablo en ir a Jerusalén, era la voluntad de Dios. Entonces había versículos que implican que fue la voluntad de Dios que Pablo iba o fuera a Jerusalén. Pero también el consuelo dado por Dios más tarde, después de ese viaje, en Hechos capítulo 23. Versículo 11 de capítulo 23 dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Eso es el Señor comunicando con Pablo de tener ánimo, que está en el camino correcto, donde ha hecho ahí en Jerusalén, en predicar y testificar el Evangelio delante del concilio, pues él también tuvo que testificar en Roma. Y eso fue la voluntad de Dios. Los amigos de Pablo solo podían ver lo que le iba a pasar a Pablo en Jerusalén. Pero Dios tenía la intención de usar estos mismos eventos para llevar a Pablo a Roma. Es lo que ellos no pudieron ver. Ellos solo pudieron ver lo que era el peligro que estaba esperando a Pablo en Jerusalén. Pero Dios tuvo un plan para llevar a Pablo a Roma, donde finalmente tendría una plataforma mucho más grande para avanzar el Evangelio de Dios. Entonces vemos otros versículos que habla de la voluntad de Dios en ir a Jerusalén, también el consuelo que Dios dio a él más adelante, y también vemos la conciencia limpia de Pablo. La conciencia limpia de Pablo, en versículo 1 del capítulo 23 de Hechos, Pablo dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, él está testificando, dijo, varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. De buena conciencia. Él podía decir que su conciencia estaba limpia ante Dios por la forma en que ha vivido después de su salvación, en que ha seguido el Espíritu Santo de Dios en todo. Entonces vemos que eso fue el plan de Dios. Y la última razón por la cual pienso que Pablo tenía la razón en ir a Jerusalén es el resultado final, que vemos el resultado final de la mayor influencia de Pablo. El resultado final de la mayor influencia de Pablo desde una prisión romana, en lugar de predicar libremente en Grecia, es testigo de la dirección de Dios en estas circunstancias. Pablo tuvo la oportunidad de estar ahí en Roma y realmente predicar libremente el Evangelio. Desde una casa y luego en la cárcel, en la prisión, él pudo testificar del sacrificio de Jesús.
Entonces, si fue la voluntad de Dios que Pablo fuera a Jerusalén, ¿cómo debemos interpretar las advertencias del Espíritu Santo en nuestro texto? Si eso realmente fue la voluntad de Dios y pensamos que sí fue la voluntad de Dios, pues ¿cómo podemos explicar esto? ¿No deberíamos escuchar el Espíritu Santo en nuestras vidas? Sí, pero asegurémonos de que entendemos exactamente lo que nos está diciendo. Tenemos que interpretar lo que el Espíritu Santo nos dice. Albert Barnes, el comentarista, da esa explicación. Pablo no entendió esto como una orden de que no debería ir a Jerusalén, porque si fuese así, no lo habrá sido desobedecido. Evidentemente, los entendía como expresiones de su sincero deseo que no fuera, como informándole del peligro y como una expresión amable con respecto a su propio bienestar y seguridad. Evidentemente, el significado es que dijeron por inspiración del Espíritu que no debería ir a menos que estuviera dispuesto a afrontar el peligro, ya que previeron que el viaje sería atendido con el peligro de su vida. Ellos estaban explicando lo que el Espíritu Santo ha revelado a ellos, sus amigos, sus compañeros y también ese profeta Ágabo, de que hay peligro que está esperando a Pablo en Jerusalén. Pero ellos solamente tuvieron parte de la historia. ¿Cuáles son las lecciones que podemos aprender a través de cómo Pablo reaccionó a esa situación? Pues todos los consejos no son buenos o correctos. No estoy diciendo que estos amigos y compañeros no deberían hablar con Pablo acerca de eso. Eso es algo que el Espíritu Santo provocar en su vida. Entonces, tuvieron que hablar. Pero los consejos no son todos correctos. Aunque deberíamos estar dispuestos a dar consejos, recuerda que al final solo aquellos que enfrentan una decisión conozcan toda la información y están calificados para tomar la decisión final y enfrentarán las consecuencias de su decisión. Entonces, primeramente, una enseñanza que podemos sacar es que no todos los consejos son buenos y correctos porque no tienen toda la información. Y la segunda enseñanza sería que solamente el que tiene que tomar la decisión tiene toda la información para tomarla con conocimiento. Y tienen que ser dispuestos a realmente enfrentar las consecuencias de la decisión tomada. Y la última enseñanza que podemos aprender a través de lo que hemos visto aquí con Pablo y sus compañeros es la voluntad de Dios debe ser primordial en nuestras vidas. Creo que Pablo sentía un poco incómodo. Yo sé, si fuese yo, pues yo estaría un poco incómodo escuchando a mis amigos, mis compañeros, realmente mis hermanos en Cristo advirtiéndome que no debo ir porque hay peligro. Pero no debo dejar esto pararme de hacer la voluntad de Dios. Es lo que vemos en la vida de Pablo. Aunque había incomodidad, aunque él sabía que hay peligro o que había peligro que estaba esperando a él en Jerusalén, él estaba dispuesto incluso a sufrir, como ha dicho él, ser atado y aún más morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Tenemos que entender que incluso si sus mejores amigos se opusieron a él, Pablo no se desviaría de su determinación de hacer la voluntad de Dios en su vida. Eso debe ser también nuestro testimonio, que la voluntad de Dios es primordial en nuestras vidas. No importa lo que los demás dicen,
acerca de nosotros y acerca del plan, sino solamente lo que importa es lo que Dios quiere en mi vida. Pero también no solamente vemos la determinación de Pablo de hacer la voluntad de Dios, sino también vemos el coraje de Pablo ante la muerte. Eso es algo increíble. El coraje de Pablo ante la muerte. Versículo 13 de nuestro pasaje dice: entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Y me encanta la explicación del por qué estaba preguntando esto. Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué Pablo no tenía miedo al enfrentar la eternidad? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que uno puede estar sin miedo sabiendo lo que puede pasar? Es natural que cualquiera teme a la muerte, pero Pablo parece inmune a cualquier cosa que se acerque al miedo mientras heroicamente mira hacia Jerusalén. Tenemos muchos ejemplos de la valentía ante la muerte en los mártires a lo largo de la historia de la Iglesia. No solamente Pablo, sino a todos los discípulos y también los que han vivido recientemente. ¿Por qué fueron tan valientes de la fe ante la muerte? Porque cuando una persona se salva por la fe en Jesucristo, tiene la seguridad de que sus pecados son perdonados y de que su destino es seguro. Es la única razón por la cual una persona puede tener confianza y estar sin miedo ante la muerte. Es el pecado lo que nos hace temer encontrarnos con Dios. ¿Recuerdas cuando Adán y Eva pecaron? Dios vino al huerto para pasar tiempo con ellos, como siempre, y por primera vez en sus vidas la Biblia dice que tenían miedo de Dios. Ellos se escondieron para no ver a Dios. La culpa trae la vergüenza y la vergüenza hace que el pecador quiere esconderse de Dios. Las buenas obras y la religión no son suficientes para lavar nuestro pecado. Solo la sangre de Jesús puede limpiarnos lo suficientemente de la culpa del pecado. No hay otra forma. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Efesios 1, versículo 7. En quien tenemos redención. Está hablando de Jesús. En quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Colosenses 1, versículos 12 a 14. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de las herencias de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien, el amado Hijo, que es Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. 1 de Juan 4, versículo 9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. No hay otra forma en que podemos tener los pecados perdonados. Entonces, cuando vemos a Pablo tan fuerte, tan consciente de lo que va a pasar en Jerusalén, pero fuerte
en la cara de la muerte en su vida, porque él sabía que su eternidad estaba segura. Él sabía que sus pecados han sido perdonados. No por lo que hace él, porque él era un judío que estaba guardando la ley en su vida, pero cuando tuvo este encuentro con Dios, con Jesús, en ese camino a Damasco, él realmente reconoció quién es, quién era y quién puede ser en su vida, y confió plenamente en él y en su sacrificio. Y desde ese momento vemos a Pablo cambiar de una forma radical. Ahora no estaba guiado por miedo, intentando buscar a los que estaban siguiendo a Cristo para ponerles en la cárcel, sino que estaba siguiendo a Dios, su voluntad, fielmente, no importa el peligro, la persecución y el dolor que va a pasar. Puedes vivir porque el Cordero de Dios murió por ti. Si tú eres un creyente y estás ahí en casa y estás con un poco de miedo y preocupación de lo que puede pasar debido al virus que está causando mucho sufrimiento en nuestro mundo hoy, pues ten ánimo. Dios tiene un propósito para esto. Dios tiene un propósito para tu vida y no ha acabado contigo todavía. Hay tiempo. Él quiere que tú sigas su voluntad, no importa lo que son las consecuencias. Pablo sabía que podría morir físicamente en Jerusalén, pero viviría para siempre porque sus pecados fueron perdonados sobre la base del sacrificio de Jesús en el Calvario. Pablo no estaba confiando en lo que hace él, sino que estaba confiando en lo que hizo Jesús en la cruz. Y por esa razón, él pudo estar tan firme ante la muerte, porque él estaba haciendo la voluntad de Dios y también que estaba seguro de que sus pecados han sido perdonados. Entonces, tengo dos pensamientos para concluir con ese mensaje. Pablo estaba decidido a hacer la voluntad de Dios para su vida, a pesar del consejo bien intencionado de sus amigos. Ya ha decidido a hacer la voluntad de Dios, no importa lo que digan los demás. ¿Estás tan comprometido a hacer la voluntad de Dios en tu vida que no importa lo que tus amigos o familiares pueden hacer o decir, que no puedes ser desviado de hacer la voluntad de Dios? Es una pregunta. Tienes que preguntarte a ti mismo esa pregunta. ¿Estás preparado a ser burlado por tus amigos y compañeros solamente por seguir a Dios? No importa lo que los demás piensen de ti o lo que te cuesta hacer la voluntad de Dios. ¿Harás la voluntad de Dios? No importa lo que pasa. Dios nos ayuda a cada uno de nosotros a tener una determinación tan inquebrantable de hacer la voluntad de Dios como Pablo. Realmente es un deber que debemos tener. No ser como Pablo, sino ser nosotros quien somos, pero con la misma fe y fidelidad de Pablo. Y el otro pensamiento es esto. Pablo era valiente para enfrentar la muerte si fuera necesario por el bien del Evangelio, porque sabía que estaba seguro en su relación con Dios. Pero no solamente esto, él quería que los demás que aún no han conocido a Jesús pudieran tener esa misma relación que tuvo Pablo con él. Sabía que todos sus pecados fueron perdonados, por lo cual si moría por la causa de Cristo, iría a estar con él en el cielo. Y él quería que todos pudieran decirle esto. Por eso
pudo escribir unos años después desde una prisión romana, poco antes de su tiempo para morir. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es lo que me lleva a dos preguntas finales. A medida que vives de todo corazón por Cristo? Eso es una pregunta para los creyentes, los que ya han puesto su fe en el Señor Jesucristo para su salvación. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Es decir, Cristo es el enfoque de mi vida. Él es la razón por la cual vivo yo. ¿Puedes decir esto? Realmente, desde tu casa, ahora mismo, aunque estamos pasando por esa circunstancia en el mundo hoy, ¿puedes decir que la razón por la cual te levantes por la mañana es porque quieres vivir por Cristo? ¿Él es la razón por la cual vives hoy? ¿O estás todavía viviendo por tus propios deseos y por tu propia fuerza, intentando hacer lo que te da la gana? ¿O realmente estás comprometido a vivir por Cristo? Porque como Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo. Espero que tú puedas decir esto. Cristo es el enfoque de mi vida. Y la otra pregunta, y terminamos con esto. Si morirás, ¿sería una ganancia para ti porque estarías con Cristo en el cielo? Es lo que dijo Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo, viviendo por su propósito, y el morir es ganancia. ¿Ganancia para quién? Para Pablo. El morir es ganancia. ¿Por qué es ganancia? Porque él sabía lo que esperaba en lo que estaba esperando a él en el cielo. Él sabía que los sufrimientos de esta vida ya van a ser terminados y él puede pasar todo el tiempo con el Señor en el cielo, en la gloria, glorificando a Él, alabando a Él, realmente sin miedo, sin preocupación y sin problemas, sin sufrimiento. Y la pregunta es, ¿puedes decir esto? ¿Realmente has puesto tu fe en el Señor Jesucristo para tu salvación? ¿Realmente has decidido de dejar a intentar ganar la salvación por lo que haces con la vida y has confiado plenamente en el sacrificio de Cristo en la cruz? No es suficiente decir, pues, creo en Cristo y creo que Él murió por mí para pagar la deuda de mis pecados, pero también tengo que hacer y asistir y tal buenas obras, ¿no? Eso no es suficiente. Lo que es suficiente es esto. Confío en el sacrificio de Jesús en la cruz por mis pecados. Y está. No hay más que tenemos que añadir, porque Él hizo todo. Cuando Él estaba en la cruz, Él dijo que ya estaba terminado. Eso es decir, que es la obra de la salvación después de su muerte, después de su sepultura y después de su resurrección otra vez. Ha sido cumplida. La obra de la salvación ya estaba cumplida. No tenemos que hacer ninguna otra cosa porque Él hizo todo. Pero tenemos que confiar en esto. Tenemos que creer que Jesús es Dios, que es el Mesías y que Él vino para hacer esta obra. Es la razón por la cual Pablo realmente podía decir con confianza, pues estoy ligado con el Espíritu para ir a Jerusalén. Y que aunque sus compañeros y los profetas que estaban ahí profetizando
estaban aconsejándole no ir a Jerusalén. Él no escuchó o no prestó atención a este consejo. No estaba enfadado con ellos por darle este consejo, pero no prestó atención a lo que estaban diciendo. ¿Por qué? Porque él sabía que lo que estaba haciendo era la voluntad de Dios para empezar. Y también, no importa las consecuencias, él sabía lo que le estaba esperando en el cielo. Y aunque había peligro, él estaba seguro en su salvación. Y mi deseo para todos vosotros es esto. Si eres un creyente, pues seas así como Pablo. Disponible, dispuesto para confiar tanto en Jesús, para seguirle aunque hay peligro. Y también, si eres creyente y si no eres creyente, pues tengas la confianza de que tienes tus pecados perdonados. Y si no eres creyente, hoy sería un buen día para hacerlo. De realmente decir a Dios, pues confío completamente en el sacrificio de tu Hijo. Sálvame, seas mi Salvador, porque confío en ti. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias otra vez por este tiempo que hemos pasado en tu palabra. Espero que ha sido de una bendición o de bendición para los que estaban escuchando en Facebook o en YouTube. Y también que ha sido un reto para los cristianos, que aunque estamos pasando mal, aunque vamos a sufrir, pues nosotros seamos como Pablo cuando hablamos de la voluntad de Dios, que seguimos adelante, no importa lo que tenemos que enfrentar. Ayúdanos a ser fiel, e incluso en los tiempos difíciles. Y si hay alguien que está escuchando desde su casa, que no es creyente, que hoy sería el día en que realmente tu Espíritu Santo llama a su corazón y ellos dan la respuesta: sí, quiero ser salvo. Sabemos que el Espíritu Santo ya está llamando, pero espero que están dispuestos a realmente recibir el regalo tan precioso de la salvación que tú les estás ofreciendo. Ayúdanos en este momento tan complicado de seguir siendo fiel y compartir este mensaje que Pablo tuvo que predicar en Roma, aunque tuvo que ir como prisionero. Ayúdanos durante esa cuarentena de realmente servirte con todo nuestro corazón, no importa lo que son las maneras. Te pido estas cosas en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Gracias por acompañarnos. Si tenéis alguna pregunta o duda en cuanto al mensaje de hoy, podéis contactar con nosotros a través de nuestra página en Facebook, Iglesia Bautista El Olivar, o a través de un correo electrónico al pastorjustin@iglesiabautistaelolivar.com.